Un stream bastante interesante para el día de hoy. Pasaron muchas cosas en la semana pasada. La verdad que no hemos resumido el tema más allá de la semana pasada. Creo que fue el martes que nos vimos. Tengo algunas noticias que parecen interesantes. Está bueno para traerlo a colación y poder plantearlo y debatirlo. Y vamos a estar viendo un nuevo agente de desarrollo que salió. Bueno, vamos a arrancar. La primera noticia que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Un estudio dice que la IA no está dando productividad en las empresas. Acá es un tema que es recurrente para nosotros. Es algo que ya hemos hablado en otros streams. Que para las empresas es un problema poder generar productividad e implementar la inteligencia artificial en sus procesos. Es mucho más fácil para una empresa más chica poder hacer una implementación de automatizaciones, inteligencia artificial para los negocios, para los procesos, que en una empresa más grande, por un tema de que las empresas más grandes son más burocráticas. Y el ser más burocrático te termina llevando a que llegues tarde a las decisiones, llegues tarde a las tecnologías, llegues tarde a lo que se implementa. Y después que no se tomen tantos riesgos, que son los puntos en los cuales uno puede conseguir mayor productividad. Entonces eso me parece que va a ser algo que va a estar constantemente ahí en la batalla sobre quién obtiene esa productividad que genera la inteligencia artificial y cuándo lo obtiene. Esa noticia tiene cierto grado de sentido con esto. Bueno, tenemos otra noticia que me pareció muy interesante para traérsela a ustedes. Nvidia avisa que sube los precios un 15% de sus chips de inteligencia artificial. Esto va a ser implementado el año 2027, en enero, según lo anunciaron. Y esto sí me parece un punto que va a haber que prestarle atención porque puede traer como efecto colateral el aumento generalizado de las inteligencias artificiales. Si a vos te sube el costo de mantener y de renovar todos los servidores que tenés, o te sube el costo de poder ampliar los servidores que tenés, claramente que esto va a traer una subida de costo en la inteligencia artificial. También puede ser que eso también se vaya mitigando en base a modelos más chicos, pero la realidad es que los modelos que más demanda tienen no son los modelos más chicos. Entonces ahí creo que puede llegar a haber un costo extra que terminemos pagando todos con la inteligencia artificial, porque Nvidia, que es el principal productor de chips para el desarrollo de inteligencia artificial, está haciendo un aumento de sus principales productos. Bueno, tengo acá. Bien, ahí está. Bien, ahí me puse el chat. Si estás ahí mirando, salúdame. Bueno, pasaron bastantes cosas. La verdad que están pasando muchas cosas últimamente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. No nos da respiro esto. Entonces, todos los días y todas las semanas tenemos cosas nuevas. La verdad que es impresionante lo que ha avanzado la inteligencia artificial en estos últimos 6 meses. Es una cosa que te da escalofríos cuando ves todo lo que se puede hacer y que antes no se podía. Y todas las cosas que antes, cuando vos agarrabas y probabas hacer ciertas tareas, no sé, tirar un Excel y rellenámelo, muchas veces fallaban, y ahora ya tiene un nivel de eficiencia que hace que sea totalmente útil, y que haya muchas tareas que antes no se podían, que ahora se pueden hacer.
Bueno, acá hay algo que también marca un poco la vuelta que puede llegar a dar esto, que es que los modelos chinos abiertos ya hacen trabajo serio en una workstation. Por ejemplo, se probó Qwen 3.8 poner una workstation que es de Nvidia, que es una workstation, es como una computadora que está preparada para hacer inferencia de modelos y para entrenamiento de modelos. Son computadoras que tienen mucha capacidad, tienen muchas veces 128 GB de memoria para las tarjetas gráficas que hacen la inferencia. Y esto implica que si nosotros llegamos al punto de que tengamos modelos lo suficientemente buenos para poder hacer trabajo con una workstation de estas, podemos bajar muy fuerte el costo mensual de inteligencia artificial. Obviamente que para poder hacer ese equilibrio, uno lo que tiene que ver es el costo de la workstation, cuánto tiene que usar uno la inteligencia artificial para poder amortizarlo y hacer el cálculo, ¿no? Si vos estás pagando hoy en día $20 o $30 o $50 por mes de inteligencia artificial para hacer, implementar o desarrollar lo que estés haciendo, la verdad que no tiene sentido que te compres una workstation de estas que vale $3.000-4.000. Ahora, si vos tenés un uso demasiado intensivo o tenés una empresa donde tenés varias suscripciones de varios empleados, por ahí convendría empezar a pensar en tener una workstation y empezar a correr modelos como el Qwen 3.8 que salió hace no mucho. La verdad que Qwen está siendo muy competitivo, la gente de Alibaba está haciendo un muy buen laburo con ese trabajo, es de pesos abiertos, o sea que lo puedes poner en donde quieras y en donde sea, y está teniendo buen rendimiento. En los modelos chinos en general están teniendo buen rendimiento. Hoy vamos a estar analizando más tarde uno de ellos. Bueno, el techo del precio. Fable 5 se estanca y Opus lo pasa. Lo que está pasando acá es que las empresas dejaron de usar y se estancó el crecimiento que tiene Fable 5, que es el modelo más potente, en pos de Opus 5. La realidad es que Fable es tan caro que no tiene ningún sentido usarlo. Entonces yo creo que ellos lo que hicieron es hacer un experimento con Fable 5 para ponerlo caro y ver qué tasa de uso tenían con eso. Y la realidad es que el uso no es el que por ahí ellos esperaban al principio. La gente prefiere pagar un Opus 5 que anda lo suficientemente bien como para poder desarrollar muchas tareas y hasta tareas complejas antes de pagar el sobrecosto que tiene Fable 5, que es un modelo que es más grande. De hecho, cuando uno mide la calidad de respuesta puesta en Opus 5 y Fable 5, la realidad es que no hay mucha diferencia. Salvo que hagas algo que sea extremadamente complejo, no tiene mucho sentido usar Fable 5. Puedes usarlo para planificar si querés. Podés usarlo para debatir sobre arquitectura o sobre alguna decisión específica. Pero la realidad es que todo lo que haces con Fable 5, con Opus 5, lo podés hacer por lo menos en el 98% de los casos. Así que creo que tiene sentido esta estadística. Bueno, otra de las cosas curiosas que pasaron en la inteligencia artificial en estos días es que Nvidia pagó $7.000 millones por Poolside. ¿Qué es Poolside? Poolside es una empresa que hoy en día creo que está evaluada en $1.000 millones, que parece mucho, pero a comparación de las grandes empresas de inteligencia artificial es una cosa ínfima. Donde Poolside tiene dos modelos, los modelos Laguna. Son modelitos peso abierto que andan razonablemente bien, no están al nivel de los modelos de primera línea, pero tienen una buena proyección. Y Nvidia decidió adquirir esta empresa, creo yo
que para poder empezar a competir un poquito más fuerte en el tema de los modelos. Nvidia es uno de los principales interesados de que la inteligencia artificial se desarrolle y crezca, y particularmente que también crezca la inteligencia artificial abierta, con pesos abiertos. ¿Por qué? Porque ellos les permite vender mucho más hardware. Entonces ellos, como venden las palas, quieren que muchos estén usándolas y no solamente dos empresas grandes de Silicon Valley. Entonces yo creo que lo que buscan es abrir el juego de los modelos libres para poder lograr vender más productos a clientes más diversificados, porque también para ellos es un riesgo muy alto tener dos jugadores gigantes y que esos dos jugadores gigantes sean los que le compren todo lo que fabrican, porque implica que un contrato bajado de un jugador grande deja a Nvidia en una posición muy endeble y en medio de una burbuja de crecimiento de las acciones y de toda la parte financiera de la empresa, no financiera, sino más que nada del lado comercial y de acciones. Lo deja muy expuesto y podría hacer caer rápidamente a Nvidia y meterlo en una crisis. Entonces es lógico que ellos apuesten a los modelos open source, y de hecho una de las cosas que lograron destrabar es la venta de chips a China, que estuvo trabada mucho tiempo. O sea, a ellos realmente les conviene. Bueno, ¿qué tenemos aparte de este pequeño resumen de algunas noticias que hicimos? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, resulta que salió algo que es FX. ¿Qué es FX? FX es el agente de código creado por la gente de Vercel, en donde integraron el modelo GLM 5.2, y escucha bien esta parte, lo dejan gratis, escuchaste bien, gratis, hasta el 29 de agosto. O sea que si vos estás haciendo un proyecto en este momento, bajate FX y usalo a fondo, porque tenés el modelo GLM2 5.2 gratis para hacer tu proyecto, por lo menos por esta semana. Es un lindo modelo, creo que vale la pena usarlo. De hecho, yo lo estuve probando y vamos a estar haciendo una prueba en vivo, donde hice unas pequeñas comparativas y una pequeña landing como para poder ver por lo menos cómo manejaba los problemas no complejos, sino de punto medio, a ver cómo diseñaba, cómo armaba los distintos componentes que yo le pedí. Y la verdad que me sorprendió el modelo. Era un modelo que yo no había usado, el GLM 5.2. Es un modelo chino de pesos abiertos, es uno de los que estaba líder, que está ahí compitiendo palo a palo con los modelos de Frontera, que creo que está en el top 10 de modelos. Obviamente que en la semana, hasta este último mes y medio, han salido otros modelos como Química 3 y bueno, salió QN 3.8 hace poco, pero GLM 5.2, me enredé, está dentro de los modelos más competitivos de los que son open source. Así que bueno, me sorprendió la velocidad, es un modelo muy rápido y la calidad me pareció razonable. Así que bueno, vamos a ver un poco FX. Bueno, vamos a ponerlo en pantalla. Acá estamos. Este es FX. Yo acá lo que hice básicamente es una pequeña landing page con Next. Me gustó cómo ayudó a tomar las decisiones. O sea, es un modelo que te pregunta qué tecnología usar, te recomienda, te explica. El arnés anda muy bien, es muy eficiente. Obviamente que no tiene las mismas funcionalidades que un Cloud Code, pero sí es liviano, es rápido, es eficiente. El modelo es muy bueno también. Así que me sorprendió para bien. Me parece una buena herramienta.
Hay que aprovecharla por lo menos hasta ahora, hasta el 29. Toda esta semana hay que aprovecharla, usarla a fondo, probarla y después, bueno, cuando ya estén un poquito mejor definidos los precios y ver las suscripciones que van armando, tenerlo como una alternativa a los modelos que ya tenemos, a los que fuimos probando y a los arneses que fuimos probando. La verdad me gustó. Acá, bueno, yo armé una pequeña landing. Me pareció interesante, la verdad. Y si estás haciendo un proyecto en este momento o necesitas un arnés para hacer un proyecto, busca FX en Google. Es un solo comando que hay que poner. Copias y pegas el comando y se instala. Y ya después lo podés ejecutar en una carpeta y podés hablar tranquilamente con el agente para poder ir desarrollando lo que estés haciendo. Aprovechenlo, úsenlo, pruébenlo. Yo soy muy partidario de que hay que probar la mayor cantidad de herramientas posibles con la mayor cantidad de alternativas posibles para no quedarse ni casarse con ninguna, sino que tratar de ir probando, ir viendo dónde se abre la oportunidad de poder usar un modelo un poquito más libre, de poder tener un costo un poquito menor, de la usabilidad que tienen. Hay muchas cosas que por ahí uno, de tantos lanzamientos que tiene o tantos modelos que hay, no termina probando todos, y uno tiene que tratar de por lo menos los 10 primeros tenerlos probados, ir probándolo o por lo menos ir escuchando a ver cuáles son las sensaciones de la gente y aprovechar estas pequeñas ventanas que se abren de oportunidad para poder usar y desarrollar algo con este modelo y con los modelos, para poder entender si es útil para el trabajo del día a día que vos haces o no, o si es útil para desarrollar el proyecto que tenés ganas de desarrollar, o si es útil para hacer la automatización que tengas que hacer. Bueno, vamos a abrir ahora. Hicimos esta pequeña página que voy a matar dos pájaros de un tiro. En esta página básicamente es una landing page donde explicamos la estructura que tienen que adoptar los proyectos, la arquitectura y las distintas alternativas de arquitectura que se tiene para desarrollar un proyecto de software. También tengo acá no solamente eso, sino que hay explicaciones, por ejemplo, con diferencias entre backend, frontend y varias cosas de desarrollo que me parece muy interesante que veamos. Entonces nos sirve primero para poder evaluar la calidad de diseño, cómo armó los componentes, cómo hizo la investigación para los textos, y a partir de ahí también de paso ir viendo y explicando algunos de los conceptos clave para el desarrollo de sistemas. Me gustó mucho la fuente que usó. La verdad es una fuente bastante linda. ¿Qué pasa cuando apretas un botón? Me gustó ese misterio que le puso. La verdad que está bastante bueno. Bueno, un clic, 4 saltos. La verdad usó fuentes de distintos colores. La verdad que bastante bien. Ha tenido algún problema. Por ejemplo, bueno, acá yo no sé si intentó hacer esto o le quedó mal. Probablemente le quedó mal, porque este es el subrayado de este número, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algunos ajustes que habría que hacer, que ahora por ahí los hacemos. Bueno, y de paso aprovechamos a explicar. Acá tenemos básicamente, tenemos que empezar por otro lado. Un sistema bien hecho, un sistema profesional, algo que se jacta de ser un sistema web, porque no todo lo que se hace para la web es un sistema web. Vos haces una landing page, no es un sistema web, es algo estático. De hecho, este sistema que armamos en realidad no es un sistema, es una landing, porque lo único que está haciendo es mostrando datos de forma estática. Entonces, no cualquier cosa es un sistema. Empezando por ese punto, tenemos varias formas de estructurar un sistema. Vos podés hacer un sistema que sea un frontend conectado directamente a una base de datos. Podés hacer un frontend conectado a un backend y ese backend conectado a la base de datos.
Podés hacer una aplicación que se conecta a ese backend y posteriormente a la base de datos. Podés hacer que en vez de que sea un solo backend, sean muchos mini backend, que sería una arquitectura de microservicios, se llama eso, donde cada servicio hace una cosa específica y eso se consume desde una aplicación o un frontend. O sea, tenemos muchas posibles arquitecturas de un sistema. Bueno, acá un poco lo que busca es justamente esto que estoy explicando. Tenemos tipos: sitio estático, se arma una vez, se deploya, se sube y ya queda. Un SPA, que es el navegador descarga una app JavaScript que arma pantalla sobre la marcha. SSR, bueno, acá tenemos las distintas tecnologías. La realidad es que React y Angular son los líderes en desarrollo de frontend. React es, bueno, como ahí dice, el ecosistema más grande y el default que se utiliza en la industria. Está bueno cuando siempre las tecnologías vos las tenés que ver desde varios puntos de vista. Si vos sos una empresa, lo tenés que ver desde el punto de vista de contratar gente. Si vos haces software, tenés un equipo, tenés una empresa o necesitas que un proyecto se mantenga a lo largo del tiempo, lo mejor que puedes hacer es buscar la tecnología más usada en el mercado. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil conseguir talento, reemplazarlo, mantenerlo. Entonces eso termina siendo un punto muy importante, el uso. React, la verdad que es un framework que es decente, hace bien su labor, es el más utilizado, esa es la realidad. Angular es el segundo más utilizado. Angular lo que tiene es una estructura un poquito más robusta de dividir los modelos, los controladores y armar una estructura que es mucho más jerárquica y compleja. Entonces eso suele beneficiar cuando los sistemas son grandes y requieren un cierto orden y estructura. Se suele usar más en software por ahí más corporativo y de escala, ¿no? Creo que dice algo de eso, sí. Después, bueno, tenemos otros como Vue, Svelte. Svelte está bueno. Compilan Vanilla. Vanilla es un framework muy chiquitito que se hizo hace mucho. De hecho, yo lo he usado hace más de 10 años para hacer algunas pequeñas cosas. Que una de sus ventajas es esa, que al ser tan chiquito es muy liviano y corre rapidísimo. Está muy bueno. Y bueno, Svelte viene justamente de ahí. Bueno, tenemos el famoso Next.js, que bueno, acá dice que es un meta framework. En realidad Next.js, la ventaja que tiene es que es medio un back y un front a la vez, porque en realidad Next.js lo que hace es pre-renderizar del lado del servidor. Vos por ejemplo, cuando usás React vive dentro del navegador y vive del lado del cliente. Entonces React es como, vos tenés que imaginártelo como un ente que está del lado del cliente pidiéndote cosas al servidor. Ahora, Next funciona de una forma totalmente distinta. Lo que hace es, desde el servidor, dice, bueno, genero todo el HTML, todo lo que te voy a entregar y ya te entrego directamente todo procesado. ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, tiene ventajas de indexación de contenido. Es mucho más fácil para por ejemplo, uno de los robots que utiliza Google para indexar contenido, o para un agente inclusive, poder consultar contenido que esté realizado de esa forma, porque recibe ya el HTML con toda la información, que sistemas web, que se complejiza un poco más. Entonces, si vos querés tener un buen SEO, que es tener buen posicionamiento en buscadores y también con agentes que hacen búsquedas, necesitas que tu sitio sea en lo posible estático del lado del cliente. Lo que pasa es que si vos vas a hacerlo en HTML solo al sitio, vas a tener un problema después de mantenibilidad y ya no podés empezar a hacer cosas más complejas, como poder hacer blogs o cosas más interactivas. Entonces Next va a solucionar ese punto, esa necesidad que hay en el mercado, y lo soluciona bastante bien. Bueno, Nux también he escuchado de algunas personas que lo han utilizado. Es
va sobre Vue, que es otro estándar, ¿no? Así que bueno, Astro también está muy potenciado Astro por la gente de Cloudflare, que le está dando duro y parejo a eso. Así que bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el front. Backend. Bueno, el backend tenemos muchas cosas en el backend. Acá justamente decantó por hablar un poco de arquitectura. Me gusta. Bueno, habla del monolito, claro. El monolito si vos tenés un solo backend unificado y eso se llama monolito, porque es un solo lugar donde tenés todo. Después habla de microservicios, que microservicios es descomponer el backend en partes. Todo tiene ventajas y desventajas. O sea, vos cuando tenés un monolito, si el sistema es chico, te simplifica la ecuación, o sea, te lo hacen más sencillo. El tema es que cuando el sistema se hace demasiado grande, se torna muy complejo de mantenerse. Cuando tenés mucha gente trabajando sobre un mismo backend y el backend es gigante, tenés un problema. Empezás a tener problemas de rendimiento, problemas de mantenimiento. No te permite cambiar fácilmente de tecnología ese backend en el futuro. Si vos pensás un proyecto de 10 o a 20 años. Entonces, un poco la arquitectura de microservicios viene a solucionar eso. Vos podés tener un servicio en el lenguaje que sea más eficiente para lo que vos quieras realizar. O sea, si vos haces, no sé, procesamiento de imágenes, por ahí usas Python. Y si haces algo más transaccional, podés usar JavaScript. Y si haces algo que requiere mucha velocidad o mucho cómputo, podés usar Rust. O sea, te permite tener esa flexibilidad de lenguajes que hace que vos uses la herramienta más eficiente para solucionar ese problema. Entonces esto tiene sus pros y tiene sus contras. Las contras, el mantenimiento puede llegar a ser medio problemático, más si tenés muchos servicios que no son, o sea, por ahí están en lenguajes distintos y no son cohesivos con todo lo que vos tenés. Ventajas, obviamente, el poder incorporar y evitar la complejidad que se genera con un proyecto tan grande. Vos imaginate que para que un agente de inteligencia artificial indexe un programa, un software que tiene más de, por decirte, 1 millón, 2 millones de líneas de código, es muy difícil que pueda entender toda la complejidad de todo lo que está metido ahí adentro. Cuando vos tenés servicios más chicos, lo que lográs es que la complejidad baje y la gente pueda entender el contexto del servicio. Otro de los problemas que también son medios complicados de encarar, tienen sus soluciones, algunas más prolijas, otras menos, es la comunicación entre los servicios. Y la división de los servicios también es importante. Si vos haces una división muy fuerte de los servicios, de esos microservicios, si haces servicios demasiado chiquititos, empezás a tener algunos problemas porque te generas un montón de interdependencias entre todos los otros servicios que tenés. Entonces hay que tener mucho criterio cuando se descompone un sistema en microservicios o servicios, en tratar de reducir las interdependencias entre los servicios. Las vas a tener igual. Ahí por lo general lo que se suele hacer es se usa un manejador de cola, que la cola básicamente es poder mandarle de un servicio una petición a otro servicio para poder completar una llamada a un cliente o a un frontend. Es un poco técnico esto, pero está bueno que lo vayamos viendo, está bueno que lo hablemos, está bueno que lo tengan presente y está bueno que lo sepan por lo menos para poder investigarlo más tarde. O sea, esto yo te lo cuento y vos agarras y guardás el video y lo podés ver más tarde. Y me parece interesante que pongamos esto en debate, como por lo menos para generarte la curiosidad de ir a investigarlo un poquito más a fondo. Serverless. Bueno, serverless viene a ser una especie de... son funciones básicamente. Son, en vez de ir a apuntar un servicio, vos tenés un esquema de pequeñas funciones que hacen acciones y esas acciones van contra la base de datos o lo que quieras hacer. Eso es una forma de desarrollo. La realidad es que a mí particularmente serverless no es de lo que más me guste, ni hablar de bases directamente
esos esquemas donde vos, por ejemplo, tenés un Supabase y te conectás directamente a la base de datos del frontend, me parece que tienen problemas de seguridad, tienen problemas de regla de negocio inclusive. O sea, vos cuando haces un backend lo que estás buscando es que todas las reglas del negocio vivan del lado de tu servidor y no vivan del lado del cliente. Y por lo menos las reglas de negocio son importantes. Para sintetizar, ¿qué es una regla de negocio? Una regla de negocio es básicamente algo que el programa tiene que hacer de determinada forma. Entonces, son todas esas cosas que el sistema sí o sí tiene que hacer. Por ejemplo, cuando vos haces una validación de un quit, bueno, tenés que saber que son 11 caracteres y haces la cuenta matemática para validarlo, y eso es una regla de negocio. Regla de negocio pueden ser un montón de cosas. Puede ser de sumarle IVA a una factura, o lo que vos consideres que es importante para el negocio. Entonces eso tiene que vivir del lado del backend. ¿Podés evitarlo? Sí. Hay sistemas muy sencillos que son CRUDs, que son alta, baja de modificación de datos, que por ahí no tenés mucha regla de negocio. Pero en la mayoría de los sistemas medios y complejos tenés reglas de negocio. Y es importante definir bien las reglas de negocio y tratar de que el backend exprese esas reglas de negocio y que sean fáciles de manejar. Y tienen que ser maleables con el tiempo. O sea, hay que tratar de siempre hacer eso, de que el sistema sea lo suficientemente modular y esté lo suficientemente bien estructurado para que pueda ir creciendo con el tiempo. Esto con agentes también se puede hacer, simplemente que hay que prestar atención a la arquitectura y a lo que uno hace, ¿no? Bueno, acá habla un poquito de tecnologías. Express con Node. He visto cosas espantosas hecho con esto. Pero bueno, si tenés algo chiquito que tenés que hacer y tenés criterio, creo que se puede. Y con agentes también, por ahí. Por ahí yo no recomendaría mucho. Yo prefiero más una estructura más como Nest.js. Porque Nest lo que te permite es tener algo un poquito más tabulado. Y terminas quedando algo más prolijo. Tenés que tener en lo posible test de cobertura sobre todos los sobre todo lo que tengas en ese backend. Yo trabajo mucho también con temas de restricciones, de restringir a la gente a hacer cosas. O sea, es muy importante esa declaración desde la restricción sobre las cosas que tiene que hacer o no tiene que hacer para que la calidad del sistema que hagas sea buena. Bueno, menciona Django también. Me gusta Django con Python. Fasapi, si quieres hacer algo rápido con Python, lo he usado, bastante bueno. Spring Boot ya es una cosa un poquitito más pesada. A mí particularmente no me gusta mucho, pero por ahí para algunos sistemas que requieren algo que esté muy estructurado, lo veo con sentido. Laravel es uno de los primeros que usé. Bueno, y acá tenemos algo de Go. Go está bastante bueno. Acá justo dice microservicios con baja latencia, o si quieres tener baja latencia. Por lo general Rust y Go son los más rápidos. Y por ahí si haces una estructura de microservicios hay que tratar de aprovechar esas ventajas que tienen los lenguajes. Base de datos. Bueno, este es un punto muy interesante. Base de datos se descomponen. Acá menciona un poco justamente las relacionales, documentales y clave de valor. Y bueno, y vectorial. Cada una de esas bases de datos, cada uno de esos tipos de base de datos están apuntadas a resolver algún problema específico. Entonces, si vos tenés alto volumen de datos estructurado, elegís una. Si vos necesitas, no tenés tanto volumen de datos, elegís otra. Si tenés mucho volumen de datos no tan bien estructurado, elegís otra. O sea, acá depende mucho del tipo de problema que vos tengas, es la mejor base de datos que vos tenés que elegir.
Cada una de estas tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Algunas son más lentos para hacer algunas cosas y otras son más rápidas para hacer algunas cosas y otras son más eficientes para otras. Entonces la base de datos es algo muy importante porque es lo que te va a terminar generando el cuello de botella si lo elegís mal. Por ejemplo, acá justamente dice un poco lo que yo les mencionaba. Cuando los datos tienen forma estable, las relaciones importan. Pedido, facturación, usuarios, ahí tienes que usar una base de datos relacional. Y en lo posible tenés que usar algún grado de normalización de esas bases de datos. La normalización es la descomposición de la estructura de la base de datos. Cómo vos descomponés un dato. Vos podés poner todo lo relacionado a un usuario o un cliente en una sola tabla o en múltiples tablas haciendo una descomposición. El grado de descomposición es cuánto vos lo vas achicando en pedacitos a esa base de datos. Te da un montón de ventajas hacer una buena descomposición, desde flexibilidad en el futuro, rapidez, tiene varios temas. Es importante tampoco no irse de mambo con eso, pero bueno, es también importante saber que existe y que hay que prestarle atención. Después, bueno, tenemos las documentales. Las documentales por lo general son buscando cosas que son muy variadas y que tienen mucho volumen. Bueno, clave de valor. Esta de Redis se utiliza mucho. Esto se puede decir, vos podés mezclar varias de estas. Por ejemplo, un Redis puede convivir tranquilamente con una base de datos relacional, porque un Redis puede estar cumpliendo una función distinta. Por ahí para datos de acceso rápido, vos pones un Redis, y para la persistencia general del sistema, ahí usás una base de datos relacional o documental. Vectorial, esta está empezando a estar bastante de moda porque justamente tiene esto de la búsqueda semántica. Es como las bases de datos vectoriales son muy útiles, por ejemplo, para sistemas que utilizan inteligencia artificial metida adentro, porque justamente esa búsqueda semántica permite a la inteligencia artificial poder buscar cosas similares sin saber el exacto. Esto se está utilizando mucho para eso. Por ejemplo, si queremos hacer un almacén de memoria para un rack, que unifique un poco toda la información de la empresa o toda la información de alguna cosa específica, está bueno poder utilizar esas nubes de palabras y búsquedas semánticas. Bueno, tenemos analítica, BigQuery. Esto se usa más que nada para el tema de si tenés amplios volúmenes de datos, poder hacer explotación de esos datos. Serie temporal, grafos y bueno, y búsqueda. Esta también se utiliza mucho, Elasticsearch. Por ahí esos son como si vos tenés un motor de búsqueda que tiene mucha cantidad de datos, o sea, tiene muchos documentos, muchos datos y tiene que hacer una búsqueda muy grande. Bueno, se suele hacer una indexación en este tipo de base de datos para poder hacer más eficiente esa búsqueda. Esta también podría tranquilamente convivir con las otras, porque es como que son objetivos distintos. Pero todo termina siendo formas de almacenar datos para distintos objetivos. Bueno, hay aplicaciones. Las aplicaciones se dividen en varios tipos y tienen algunas ventajas y desventajas. O sea, vos podés tener una aplicación que sea nativa, que implica que esté desarrollada específicamente, por ejemplo, para un dispositivo Apple, para iOS, o un dispositivo Android, que esté específicamente desarrollada para esos dispositivos, o tenés toda la variante de aplicaciones híbridas, ya sea Ionic, Flutter, tenés, bueno, ahí las distintas variantes. Yo lo que suelo recomendar, y más si vos no sos un equipo de desarrollo gigantesco que pueda mantener mucha cantidad de desarrollos en paralelo, es siempre utilizar alguna versión de aplicaciones justamente híbridas. Buscar algún React Native o Flutter. Yo me especializaría en alguno de esos dos y trataría de ir con eso, porque te permite mantener con una sola base de código varias aplicaciones para varias plataformas. Al final termina siendo lo más eficiente, porque
El tiempo no es infinito y salvo que tengas la capacidad de equipo de poder mantener independiente cada una de las aplicaciones. Igual aunque a veces tengas la capacidad para hacerlo, no conviene hacerlo porque el día de mañana es mucho más eficiente utilizar, por ejemplo, una aplicación hecha con Flutter que puedes correrlo en las distintas plataformas y en última ir adaptando alguna cosa si es necesario. En el único caso donde sí se justifica tener que hacer las aplicaciones nativas es si vos tenés un uso muy intensivo de hardware del teléfono y tengas que hacer algo muy específico con el hardware del teléfono. Si es algo, usar algún sensor específico, bueno, ahí sí. O si haces un uso muy intensivo de hardware del teléfono, por ahí conviene. Si no, no. Si no, por general en el 95% de los casos es mucho más útil hacer una aplicación con Flutter o React Native, que te ahorra un montón de tiempo y puedes hacer las cosas muchísimo más rápido. Tenés la garantía de que en las dos plataformas va a andar bien, y por general termina siendo la mejor solución. Acá tenemos la diferencia, bueno, multiplataforma e híbrida. Sí, yo iría más siempre por las multiplataformas en este caso. Que acá dice un poco puso lo que yo les decía. Bueno, PWE y el escritorio. Bueno, acá tenemos un pequeño mapita de interacción. A ver. Vamos a ver qué hizo acá. Esa, mirá. Iniciar. El usuario. Usuario, cliente. Bueno. Él hizo bastante bien el gráfico. Ustedes no están viendo. Bien. Bueno, dame un segundo. No, creo que ya no me quedaba mucho. Pero vamos a ver un poco lo que hizo GLM2. Bien. Bueno, acá les decía que hay un pequeño mapita de interactividad que hizo bastante bien. Tiene algunos detalles, ves acá le falta un poco de espaciado. Han tenido detalles. Pero por ser one shot, o sea, fue algo que GLM 5.2 hizo de una. Hizo bastante bien. Bueno, acá hablo un poco sobre qué vale la pena usar según el tipo de producto. Me pareció interesante, buena recomendación dentro de todo. Y bueno, algunas confusiones típicas. La verdad que estuvo bastante bien. Mira, hizo acá un marcadorcito. Ahora vamos a pedir que arregle. Vamos a hacer un poquito de desarrollo. Vamos a pedir por el subrayado de los números. Esto. Vamos a ver cuánto tarda en hacer. Creo que estaba corriendo algo ahí. Bueno.
Justo tuvimos la casualidad de que se cayó. Pero, pero bueno, la verdad que bastante buen resultado. Eh, Bastante bueno. FX. Bueno, acá arriba, no sé si se ve, está el comando que se corrió, que es FX. Es bastante sencillo, bastante bueno. Y aprovechen a probarlo. Si querés hacer tu proyecto gratis, bájate FX. Es rápido, eficiente. Hasta el 29 de agosto es libre y gratuito. Es una muy buena oportunidad para probar. Es una muy buena oportunidad en el caso de que nunca desarrollaste nada, que puedes usar este agente. No es algo imposible de instalar. Es un comando que se pega en cualquier terminal que vos tengas. Guíate con la misma IA para ir haciendo las cosas y trata de hacer tu primer proyecto. Ya no tenés excusas. La última vez te traje una forma de con $2 hacer tu proyecto. Ahora te estoy trayendo una forma para que lo hagas gratis. Así que deja las excusas y ponete a hacer ese proyecto que soñaste. Si estás viendo esta reel, evidentemente vos tenés un proyecto que querés hacer. Bueno, esta es la motivación y es la herramienta que yo te doy para que esta semana vos arranques a hacer tu proyecto. Y una vez que lo tengas, manda un mensaje, mostrámelo, decime que yo te voy a ayudar a modelarlo y por ahí hasta podemos hacer una pequeña charla en vivo donde podamos analizarlo. Así que no tengas miedo, animate, hacé y ahora ya no tenés excusa porque te estoy dando un modelo que es bastante bueno, eficiente y gratis con un arnés de desarrollo que también es gratis. O sea que aprovecha este momento, esta oportunidad de poder empezar tu proyecto. Una vez que lo empieces, ya después analizaremos todas las alternativas que tenemos de arnés de desarrollo y de modelos para poder utilizar y hacer con tu proyecto. Así que bueno, por hoy creo que vamos encarando la despedida. ¿Cuánto vamos? 47 minutos. Bueno, hicimos bastante. La verdad estoy muy contento con lo que logramos. Vimos bastantes cosas, hablamos de bastantes conceptos. Agradezco a todos los que estén por ahí viendo esto. Bueno, muchas gracias a toda la gente que me saludó. La verdad que es una motivación para mí que todos ustedes que están del otro lado me manden tan lindos comentarios y tan lindos mensajes. Agradezco a todo el público que me está mirando, agradezco a todos los que me bancan y vamos a lograr seguir aprendiendo en conjunto. Ustedes cuando tengan algún tema que quieran debatir o alguna cosa que quieran traerme para hacer en este stream, yo estoy totalmente abierto, las puertas están abiertas, yo tengo mi tiempo que dedico a esto, mi amor que le dedico a esto para ustedes. Esto ya no es para mí, yo ya lo sé, yo ya lo hago, yo lo sigo trabajando y es simplemente dar un granito de arena para todo aquel que lo necesita en el momento indicado. Yo considero que parte del aprendizaje que yo tuve fue gracias a un montón de gente que se dignó a dar su granito de arena y su conocimiento para que yo pueda aprender, y uno tiene que tratar de contribuir con lo poco o lo mucho que uno tenga. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan excelente noche y excelente comienzo de semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos.